¿O no es cierto? Uno va al médico, generalmente uno no va a checarse. Uno va porque ya tiene el problemón encima. Y lo que quiero son respuestas. Y con Dios no es la excepción. Con Dios hemos venido porque necesitamos también respuestas. El problema es que nosotros a veces no sabemos escuchar. Y antes que nosotros hayamos decidido pisar este lugar, Dios ya nos estaba esperando con una respuesta a aquella necesidad que nosotros tenemos. Y por eso es tan importante escuchar la palabra. Porque la palabra nos da dirección, porque la palabra nos da respuesta, porque la palabra nos da luz y nos da guía para saber a dónde dirigirnos, cómo dirigirnos y hacer lo que tenemos que hacer. Dios es fiel. Dios es fiel a sus palabras. Dios es fiel a su promesa. Y por eso nosotros tenemos que reclamar sus promesas. Pero para reclamar y clamar sus promesas, necesitamos conocer su palabra. Necesitamos conocer sus promesas. Amén. Amén. Así es de que esta noche es una respuesta a lo que tú tienes. Nosotros hoy estamos celebrando una época de esperanza. Porque eso significa el Adviento. Es tiempo de esperanza. Y la verdad es que a la gente le gusta muchísimo esta época del año, ¿a poco no es cierto? Sí. Se ve bonito, las lucitas de color, los pinos de Navidad, las esferas, los regalos. Empiezan ustedes con un maratón. Nosotros en México decimos que es el maratón Guadalupe Reyes, pero ustedes empiezan desde Thanksgiving, ¿no es cierto? La pura tragazón. Y es una época muy bonita del año. Es un momento en donde se canta, por ejemplo, la gloria de Dios, donde se canta la paz. Pero el tiempo del Adviento, su primera lectura no inicia con una lectura de paz, fíjense ustedes. Inicia con una lectura que da miedo. Yo no sé si ustedes recuerdan, si es que van a misa, y si no yo se los recuerdo. La primera lectura del Evangelio, el primer domingo de Adviento, ¿de qué se trató? De la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa segunda venida, dice la palabra que anteceden cosas que la verdad es que cuando uno las escucha da miedo. Porque dice la palabra, fíjense, dice la palabra acerca de la venida del Señor: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad de las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre con una nube, con gran poder y gloria. Palabra de Dios. ¿A quién le gustaría ir al cielo? Levante sus manos, su desodorante lo acompaña en la alabanza. ¿Sí? ¿A quién le gustaría ir al cielo? Póngale su mano a la persona que está a su lado y dígale: ojalá y te mueras, manito. ¡Ay, no, hermano! A ver, es que no se puede ir al cielo de otra manera. ¿O miento? Cuando nosotros proclamamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia eso lo conoce como parusía. Y es una palabra en griego. ¿Y qué significa la palabra parusía? Fíjense bien. Cuando en el pueblo antiguo de los romanos y de los griegos, el emperador venía de la guerra, venía con las huellas y con el signo de la victoria. Porque para regresar de la batalla vivo, uno tiene que regresar ¿cómo? Victorioso. ¿A poco no es cierto? Pero
quien regresa de la batalla, aunque venga con victoria, no regresa sin las señales de la batalla. Porque la batalla deja cicatrices, la batalla deja huella, la guerra deja estragos. Y aunque vengamos victoriosos, venimos con las marcas de la batalla. Cuando el emperador llegaba, celebraba la victoria. Sí, venía con victoria, pero también venía con las heridas de la guerra. Esta palabra, los primeros cristianos dijeron, así va a ser cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor vendrá como aquel emperador que ha venido resultante de la victoria en medio de la batalla. Pero dice la Escritura que cuando viene el Señor, suceden cosas que, como lo leímos, nos dan miedo. O yo no sé si a usted no le da miedo eso de que el mar se va a salir y que va a temblar y que los cielos y que las estrellas, paso mecha, eso causa. Si apenas vivimos una pandemia, ¿no es cierto? Y ya la gente estaba diciendo, y ya se va a acabar el mundo. Les dice uno, ¿quieres ir al cielo? Y te dice que te mueras. Ay, no, hermano, ¿cómo crees? Porque nos da ¿qué? Nos da miedo, nos da temor. Y entonces, fíjense una cosa, a veces pareciera que cuando nosotros nos acercamos más a las cosas de Dios, más mal nos va. ¿Nunca le ha dado esa impresión? Híjole, cada vez que me trato de acercar a las cosas de Dios, más jodido salgo. Yo trato de hacer las cosas mejor y en lugar de irme mejor, parece que doy 2 pasos para atrás. Pareciera que yo desde que le dije al Señor que sí, si antes no tenía tanto problema y ahora. Y es que fíjense una cosa, eso no es nuevo. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra era caos, confusión y oscuridad. Siempre que Dios interviene en nuestra vida, siempre que Dios va a hacer un milagro, siempre que Dios interviene en nuestro corazón, antes viene un periodo de caos, un periodo de guerra, un periodo violento. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿acaso Dios es guerra? ¿Acaso Dios es oscuridad? ¿Acaso Dios es violencia? Fíjense, un día estábamos nosotros en el quirófano para abrirle la panza a un hombre que le íbamos a quitar el apéndice. Y entonces fuimos los seleccionados en el hospital para tomarnos unas muestras, porque a uno, cuando va a entrar a cirugía, le enseñan a lavarse las manos. Y el lavado de manos dura 15 minutos. Son en 3 tiempos. Empieza uno de aquí y termina el primer tiempo debajo de los codos. El segundo tiempo otra vez de aquí, arriba de los codos. Y el tercer tiempo es de aquí hasta abajito de la muñeca. Y te están lavando y tallando y todo. Y entonces llegan a hacerte un escáner para ver si es cierto que sabes lavarte. Y entonces a un amigo le pusieron en sus manos un portaobjetos, una especie de vidrio, y le dijeron, doctor, le vamos a tomar una muestra porque usted se acaba de lavar las manos. Sí, cómo no. Le toman la muestra, la ponen al microscopio y un montón de bacterias y parásitos que tenía. Hasta la fecha el doctor utiliza unos guantes blancos porque de ver lo que tomaron de su muestra, fíjense, le impactó tanto que él se lava las manos, si 40 veces al día con cloro, son pocas veces. Y tiene todas las manos quemadas de todo lo que le impactó. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que esas bacterias y esos parásitos que vio eran nuevos o siempre habían estado ahí? Siempre. El problema es que ahora tenía un instrumento como verlos. No es que Dios cause problemas en tu vida. Los problemas que tienes, las dificultades que tienes siempre han estado ahí. Lo que pasa es que desde que nosotros abrazamos al Señor,
Desde que nosotros le invitamos a Dios a que entre en nuestra vida, la perfección de su amor demuestra mi imperfección. Cuando nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos que pensar que el problema tiene dos momentos. Uno es cuando lo descubrimos y otro es cuando el problema empieza. Y generalmente nosotros nos damos cuenta cuando el problema ya está adelantado. La gente llega y me dice, hermano, ¿qué cree? Yo tenía un matrimonio tan especial y de repente me di cuenta, abrí el WhatsApp y me di cuenta que mi marido me comenzó a engañar. Ay, mamita, eso no es de ahorita. Te acabas de dar cuenta ahora. El problema que tú tienes, el problema que se ha hecho más evidente desde que tú te acercaste al Señor, se ha hecho evidente, pero siempre ha estado ahí. Esas heridas, esos traumas, esos odios, esos rencores, esos resentimientos no son de ahora. Esa tristeza, esa depresión, ese problema que tienes en tu matrimonio no es de ahora. Ha estado desde hace mucho tiempo, pero no has querido darte cuenta. Y cuando Dios se acerca, cuando Dios se hace presente en la vida de nosotros, entonces nos vamos dando cuenta de esos problemas. ¿Y saben qué? Nos da miedo, nos da temor. Y pensamos que cuando nos acercamos a Dios, más problemas tenemos. Lo que pasa es que se hace más evidente lo que siempre estaba ahí. Pero que como estamos en el mundo, tenemos adormecido nuestra conciencia y no nos damos cuenta. Todos nosotros queremos que venga el Señor. Siempre que vamos a misa lo profesamos, ¿o no es cierto? Cuando el sacerdote levanta el pan y el vino y nos presenta a Jesús en la Eucaristía, todos decimos, anunciamos tú, proclamamos tú, y todavía le decimos, ven Señor Jesús. Y hay un montón de atarantados que hasta cantan, ven, ven Señor, no tardes, ¿no es cierto? Ven, ven que te esperamos, ¿o no es cierto? Y hasta le cantas y vamos pastores, vamos y que venga el Señor y ven. Y está pidiendo tanto que venga y entonces, ¿por qué te da miedo? Jesús sabía que a sus discípulos les iba a dar miedo. Porque el que diga que no le da miedo el fin del mundo es un mentiroso. ¿A poco no es cierto? A su mecha. Sí, cuando llegó el COVID nada más estabas esperando a qué hora acababan tu tumba, ¿cierto? ¿No es cierto? Estabas viendo cómo te iban a enterrar. Y algunos había que enterrarlos boca abajo por si querían salir, se fueran más para abajo. ¿Qué es lo que pasa? Jesús, sabiendo que nos iba a dar miedo, dejó clara la instrucción para esto. Y es que hay un detalle, hermanos. Aquí hay dos clases de personas. Cuando la Biblia habla de que cuando Jesús viene, sucederán grandes catástrofes, se sacudirá el cielo, la tierra, el mar. Dice la Biblia tantas cosas. De dos mujeres, una será raptada, otra será dejada. Huyan, dice, porque entonces vendrá el momento del dolor y que no los agarre. Y entonces uno lee eso y dice el fin del mundo. Pero aquí hay dos tipos de personas. Los que ven el fin del mundo o los que ven la venida del Señor. Ojo. Es la misma moneda, solamente que tú la ves de una cara distinta. Hay gente que hoy mira su problema como un momento de crisis, de fracaso, de dolor. Hay gente que hoy, lejos de mirar su problema como el fin de su historia, entiende que es el mejor momento de toda su vida, porque cuando termina las fuerzas del hombre comienzan las fuerzas de Dios, porque en medio de tu enfermedad Dios se quiere glorificar,
porque en medio de lo que estás viviendo Dios quiere hacerte de nuevo. Dios quiere quebrantarte como el barro en manos del alfarero. Y entonces cuando ves en medio de tu cáncer, en medio de tus odios, en medio de tu divorcio, en medio de los problemas de tu vida, lo que estás pasando, y dejas de ver el problema y entiendes lo que hay más allá, entonces estás listo para tener una nueva visión. A ver, te voy a explicar una cosa. La gente que hoy tiene miedo, tiene que seguir el consejo de Jesús. Jesús, sabiendo que sus amigos, los discípulos, iban a tener miedo en su segunda venida, les dijo una cosa. Repítalo conmigo. Cuando empiecen a suceder, pero con ganas esta noche, cuando empiecen a suceder, todas estas cosas, cobren ánimo. Y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Wow. ¿Cuál es la clave? Hay que aprender a mirar el cielo para interpretar las cosas de la tierra. Hay que aprender a mirar el cielo para interpretar las cosas de la tierra. Entonces el problema que estás viviendo tendrá un sentido nuevo. Entonces el problema y la necesidad que estás teniendo, te darás cuenta que ese problema no es un problema para terminar con tu vida, sino es la oportunidad para que Dios se manifieste con su poder y con su gloria. Entonces te darás cuenta que no es el final de tus días, ni es el final de la historia. ¿Y sabes qué? Tomará una gran importancia y comenzarás a entender el porqué de las cosas. ¿Y sabes qué? Entonces vendrás victorioso, porque has salido victorioso en medio de la batalla de tu enfermedad, en medio de la batalla de tu tristeza. ¿Y sabes qué es lo más importante y lo que vas a entender? Que tu vida, todo mundo te ha fallado, pero tu Dios no te va a fallar. Y eso es para ti en esta noche. Amén. Tu Dios no te va a fallar. Eso te lo prometo esta noche en el nombre de Jesús. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Pero ¿qué necesito? Necesito yo entender qué es lo que quiero ver. Vele la cara al atarantado que está a tu lado. ¿Qué ves? ¿El fin del mundo, la venida del Señor? ¿Qué es lo que ves en medio de tu enfermedad? ¿El término de tu vida o el poder de Dios? ¿Qué es lo que ves en medio de tus dolores? ¿Qué es lo que ves en medio de tu vida? Porque sabes que quien no tiene a Dios como esperanza, quien no confía en Dios, quien no cree en Dios, está mirando el final de la historia de su vida. Pero el que pone su confianza en Dios, el que pone su corazón en Dios, entonces está viendo una nueva oportunidad. ¡Aleluya! Tú no has venido esta noche para que yo te diga que no tiene solución. No. Dios no te ha traído aquí para recalcar tu problema. ¿Sabes qué? Dios te ha traído aquí para decirte, ese hijo por el cual tanto te estás preocupando, yo lo voy a tomar entre mis manos. Para eso te ha traído Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que aprender que si hoy necesitamos un milagro, hay una actitud que tenemos que tener. Y esa es la actitud que nos enseña la iglesia en este tiempo de Adviento. Hay que mirar las cosas del cielo para poder interpretar las cosas de la tierra. A ver, le voy a poner un ejemplo. Un día estaba un hombre limpiando la iglesia y llegó un chamaco
a robarse la limosna. Y el sacristán lo está agarrando a escobazos. ¡Pah! Tal lo traía como piñata que agarra el señor cura y lo agarra a Bosco y se lo quita al sacristán y le dice: espérate, lo vas a matar. ¿Por qué lo está golpeando? Es que este niño se está robando la limosna. Bosco lo entiende y toma a Domingo y le comienza a enseñar de Dios. Y cuando a Santo Domingo Sabio, hijo de San Juan Bosco, ese santo que se estaba robando la limosna y que San Juan Bosco lo tomó en sus brazos, estaba un día jugando, le preguntaron: oye Domingo, ¿qué harías si en este momento viene el Señor y te lleva al cielo? Y se queda pensando Domingo y dice: seguiría jugando. Porque quien ve a Dios sabe tener paz. Quien ve a Dios sabe que su vida tiene esperanza. Pero eso solamente lo puede hacer aquel que mira al cielo para interpretar los designios de la tierra. ¿Tú crees que Dios no sabe las lágrimas que como madre tienes? Escúchame bien. Tú has venido hoy, esta noche, por algo. Y de esta noche tu vida va a cambiar. Porque no has venido a un concierto. No has venido un momento a escuchar palabras vacías y palabras huecas. Hemos venido a mirar la misericordia de un Dios que nos ama. Uno de los grandes testimonios que me queda en mi corazón son testimonios que no son tan comunes. Una madre se acercó porque su hijo rezaba todos los días el rosario por ella. Y entonces el hijo sale del grupo de la parroquia un día sábado y llegan los sicarios y lo confunden y ni siquiera lo secuestran, lo matan. La mamá está viendo cómo le rocea las balas al muchacho, cae deshecho por las balas y la mamá va a ver el cadáver de su hijo y entra a la iglesia gritando: ¿por qué? Si mi hijo era tan bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste, Señor? En ese momento el sacerdote tomó, le impuso las manos a la mujer y cayó en descanso en el espíritu. Cuando la mujer se levanta le dice: Padre, tengo que decirle una cosa. El dolor que como madre siento de haber perdido a mi hijo, nadie me lo va a quitar. Pero Dios me habló. Y me dijo: tú no sabes ni contemplas la vida como yo. Yo me llevé el alma de tu hijo en el momento en que su vida se podía salvar y tu hijo está conmigo. Y te voy a decir una cosa más que todavía te va a doler. En el último momento, cuando tu hijo estaba muriendo, no pensó en ti. Le pidió al cielo por los asesinos que le estaban arrebatando la vida. Por eso, ¿sabes por qué tuvo que morir así? Porque mi hijo lo ama tanto, le dijo la Virgen, que no quería que estuviera un día en el purgatorio y lo que le faltaba purgar, lo purgó con sus penas, con su pena de muerte. Pero yo te prometo la conversión de aquellos que le quitaron la vida. Hay que mirar al cielo para entender las cosas de la tierra.
Si nosotros no miramos al cielo, no podemos entender qué es lo que está pasando. Si nosotros nos miramos solamente las cosas de la tierra, ¿sabes una cosa? No vamos a poder alcanzar a entender lo que hoy estamos viviendo. Y ¿sabes? Nos vamos a frustrar porque hay cosas que nosotros quisiéramos que nos dijeran ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y no nos damos cuenta. Claro, porque para poder interpretar las cosas de la tierra hay que mirar al cielo, hay que entender la misericordia de Dios. Y Dios se mueve de una manera que nosotros ni siquiera lo esperamos. Hay que aprender a caminar en fe. Yo me imagino, en la Escritura hay dos testimonios muy hermosos. El primer testimonio es de un hombre del cual Yahvé se siente orgulloso de él. Imagínate cómo ha de haber sido ese hombre para que Dios se sienta orgulloso del corazón de un hombre. Dice la Escritura que Yahvé se sentía orgulloso de Job. Y entonces llega el momento en donde le dice a todos los ángeles y también le dice a Satán, dice el libro de Job, ¿saben? No hay en la tierra un hombre igual que como mi siervo Job. Y le dice el diablo, ¿por qué no lo has probado? Pruébalo. Y saben, son 40 capítulos de dolor. 40 capítulos de sufrimiento. Pero ¿sabes cómo termina el libro de Job? Dice una cosa muy especial. Señor, antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. A veces tanto sufrimiento vale la pena. Porque ¿sabes dónde conocemos más a Dios? Cuando nos sentimos solos, cuando nuestros padres nos han fallado, cuando parece que a nadie le importamos, Dios siempre está presente. Aunque nosotros muchas veces digamos que Dios no tiene una mirada de amor para nosotros. Aunque tus padres te fallen, Dios siempre ha estado contigo. ¡Qué hermoso! Dios actúa de maneras que nosotros no conocemos. Apenas 6 meses tendrá que estuvimos con Yuli allá en Veracruz. Una asamblea de sanación, de liberación tremenda. Estuvieron algunos hermanos conmigo, el hermano Winston de República Dominicana, estuvieron los hermanos de allá de México, estuvieron también los de mi comunidad. Y entonces yo recuerdo que estábamos hablando del tema de la fe. Y es que hay cosas tan bonitas en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hablando de la fe, dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra en mi nombre para pedirle algo al Padre, crean que ya lo han recibido, dice la Escritura. Y entonces estaba hablando un hermano, y por cierto que apenas subieron ese video en las redes sociales. Se acerca una mujer, una gordita, y me abraza. ¡Pah! Y me grita la vieja: faltan 2, me dice, faltan 2. Y yo, ¿2 qué? ¿2 abrazos o qué? Yo estaba distraído hablando con una persona, orando con una persona. Y dice: no, es que yo llevaba 10 años de mi matrimonio, era estéril. Y la última vez que usted vino y que oró, Dios me dio la oportunidad de ser mamá. Pero ese testimonio, fíjense cómo es Dios, ¿eh? Ese testimonio no era para mí. En ese momento, cuando fue aquella gente,
llegó un chico que tenía esclerosis múltiple, que no podía levantarse de la silla de ruedas. Joven, como de 18, 22 años, ¿no? Y entonces aquel joven, imagínate, esos hombres van muriendo porque se les va paralizando sus músculos hasta que mueren ahogados, porque los músculos de la respiración dejan de funcionarle. Y entonces yo, en el momento de la oración de sanación, de liberación, quería ir a tocar a ese joven, quería ir a orar por él. Y era tanta gente que no podía. Pero al término de la oración, ese joven lo veo de pie, levantado de la silla de ruedas. Y cuando me acerco con ese joven le digo, dime por favor, ¿quién te tocó? ¿Quién hizo oración por ti? Nadie. Y entonces, ¿qué no dijeron? Que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra para pedirle al Padre algo en mi nombre, ¿sabe qué, hermano? Aquí ya vemos más de 2. Y yo le creí al Señor. Si ese joven hubiese visto su silla de ruedas, nunca se hubiera parado. Deja de ver tu enfermedad, deja de ver tu problema, deja de ver tu crisis, deja de ver el dolor que estás metido. Comienza a levantar la cabeza, dice Jesús, cuando viene la catástrofe, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, dice Jesús, entonces cobren ánimo y levanten la cabeza y miren al cielo. Es el mismo acontecimiento, solo que tú decides a dónde mirar. La segunda historia es más fascinante. Y esta historia nos va a preparar hoy para lo que vamos a vivir en el momento de la hora santa y la predicación con el padre. ¿Cómo se llama el padre? ¿Quién? ¿Sí? Eduardo. ¿Cómo? Bueno, yo no sé cómo se llama, apenas lo conocí. Pero mire lo que dice la palabra. Hay en la escritura un hombre que su historia también es fabulosa. Se llama Jacob. Y Jacob tiene algo muy interesante. Tenía mamitis. ¿Usted conoce qué es eso? Ya conocen los viejos baquetones de 40 años que todavía, mami, ¿qué hago? Sí, ¿lo conoce o no? ¿Por qué se ríe? Dice la palabra que Jacob a sus 40 años, la mamá le dice todavía lo que tenía que hacer. Entonces, eran 2 hermanos, Jacob era el menor, salió agarrando el talón de su hermano, y el hermano que nació primero, era el hermano fuerte, cazador, hermoso, sexy, atractivo, simpático, así como Johnny Laboriel. El Jacob era atarantado, así, mami. Y entonces le dice la mamá, hijo, róbale la bendición a tu hermano. Y Jacob le roba la primogenitura a su hermano. Cuando el hermano se da cuenta que el padre lo ha bendecido y que le robó la bendición de su padre, Esaú quiere matarlo. ¿Y qué hace Jacob? Huye. Y mire lo que dice la palabra. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar y se la puso por almohada y se acostó en aquel lugar. Imagínate lo que significa ponerte una piedra por almohada. Aquí hay gente que sabe lo que significa cruzar por el desierto, ¿verdad que sí? Sabe lo duro que es eso.
Imagínate cómo debería de venir Jacob, cansado, lastimado, bien potreado, viniendo huyendo de que lo quieren matar, y en el desierto quiere descansar, asoleado, lastimado, y dice la palabra que agarra una piedra por almohada. Oye, ¿y en el desierto qué hay? ¿Qué hay? Nada. En medio de la nada, quiere descansar. Y mira lo que le va a pasar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio también que Yahvé estaba sobre ella y le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas, te devolveré este lugar, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. ¡Wow! O sea, yo nada más quiero preguntarte una cosa, y sobre todo a aquellos que hoy vienen y que nunca van a la iglesia, que hay varios aquí. ¿De dónde viene Jacob? ¿De hacer cosas buenas? ¿De dónde viene? ¡Desgraciado! ¿A poco no es cierto? Ah, no, Jacob no viene de hacer una buena cosa. Jacob viene de robar. Y ¿sabes una cosa? Dice la Escritura que Dios no nos trata según nuestros pecados. Dios es misericordioso. Y en medio del desierto, en medio de su desierto y de su persecución, Jacob tiene un sueño. ¿Y qué sueña? ¿Sabes cuál es tu problema? Espero que usted no haya dejado de soñar. Porque sabe una cosa, los únicos que no sueñan son los muertos. Hay que volverlo a intentar. Hay gente que hoy ha perdido sus sueños. Hay que aprender a soñar en medio del desierto, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Se vale soñar. ¿Y sabes qué? Jacob estaba en medio de la nada y Jacob soñó. Se atrevió a soñar. Atrévete a soñar en medio de lo que estás pasando. Atrévete a soñar en medio de lo que estás viviendo. Porque Dios es el Dios que nunca ha perdido una sola batalla. ¿Por qué no te atreves a soñar que sí puedes ser feliz? Hermano, pero es que si usted supiera, atrévete a soñar. Vale la pena soñar. ¿Sabes una cosa? A este hombre, su sueño le cambió la vida. Mira lo que dice la palabra. Qué tremendo es este hombre. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó: qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿En dónde estaba Jacob? ¿En dónde se durmió Jacob? Y ahora se levanta diciendo: wow, esta es la gloria de Dios. Esta es otra cosa. Aquí hay poder de Dios. Aquí hay unción de Dios. Aquí hay poder de misericordia. Pero ¿sabes qué? Jacob seguía en el mismo desierto. Porque ¿sabes en dónde se produce el milagro? El milagro se produce aquí. Cuando comienzas a soñar.
cuando comienzas a creer. Dios no le cambió el desierto, pero Dios le dijo: mira, de tu desierto voy a sacar tu bendición, de tu desierto te voy a llevar a la tierra prometida, de tu desierto yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Jacob venía como perseguido, venía huyendo, estaba acostado en una piedra y le creyó a Dios, y Dios no le cambió el escenario. Yo no sé si me estoy dando a explicar, pero para que se haga un milagro esta noche, Dios no te va a cambiar el escenario. Dios quiere que sueñes en medio de tu desierto. Dios quiere que creas en medio de tu problema. Dios quiere que te atrevas a soñar en medio de lo que hoy te están diciendo. Dios quiere que te atrevas a esperar en medio del dolor y en medio del desierto. Imagínate ese hombre, se le olvidó que lo estaban persiguiendo, se le olvidó que estaba en el desierto. Él le creyó el sueño y dijo: wow, en este lugar, aquí está Dios, esta es la puerta del cielo. Cuánto poder hay aquí, cuánta gloria hay aquí. Eso es tremendo. Porque sabes una cosa, la vida cambia cuando nosotros aprendamos a mirar como Dios ve las cosas. ¿Saben por qué hoy nosotros nos atrevemos a levantar las manos y a clamar milagros del cielo? Porque miramos al cielo para interpretar las cosas de la tierra. Porque si yo no mirara a Dios y no creyera que Dios es posible, y no creyera que Dios tiene un mensaje para ti, y no creyera que es posible que Dios haga algo, entonces no tendría razón de ser estar esta noche aquí. No tendría razón de ser nada de lo que estamos haciendo aquí. Todos los días, donde Dios me permite predicar, la gente me comenta sus problemas, me dice de sus enfermedades. Todos los días hay una persona atada por la droga, hay una persona que se está muriendo en vida por un cáncer, hay una persona que está esclavizada por el diablo. ¿Y sabes qué? En ese momento Dios me dice: ¿crees que yo puedo manifestar mi poder aquí? ¿Crees que yo puedo hacer un milagro aquí? Y entonces a mí me toca levantar los ojos al cielo para saber que lo que en ese momento estoy viviendo es porque Dios quiere manifestar su gloria. Hay que aprender a mirar las cosas del cielo. Dice la palabra que entonces Jacob se levantó, tomó la piedra que se había puesto por almohada, la eligió como una huella y derramó aceite sobre ella. ¿Sabes cuándo va a cambiar tu vida? Cuando le des gracias a Dios por la prueba que estás viviendo. Cuando dejes de pelearte por la prueba que estás viviendo. Cuando digas amén a lo que está pasando. Cuando te atrevas a soñar pese al diagnóstico que el doctor te ha dado. Cuando te atrevas a esperar pese a lo que tus ojos están viendo. Cuando te atrevas a confiar pese a que tú en este momento ya no tengas una aparente solución, porque cuando terminan las fuerzas del hombre comienza la fuerza de Dios. Entonces verás milagros, entonces verás señales, entonces verás cosas tan diferentes que tu vida será completamente otra. Pero hay una cosa tremenda. Jacob hizo un voto, una promesa, diciendo: si Dios me asiste y me guarda en el camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios, y esta piedra que me he elegido como una estela será casa de Dios,
¿Qué hizo Jacob de la dureza de su piedra? La casa de Dios. Yo no sé si me estás entendiendo. Por eso cuando nosotros agarramos y decimos, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Qué tremendo es eso. Porque imagínate quien se lo dice en medio de su enfermedad, quien se lo dice en medio de sus problemas, quien se lo dice en medio de su situación que está viviendo. ¿Sabes una cosa? Yo nunca he visto una persona que le levante los brazos a Dios y quede defraudado. Ese no es el Dios en el que predico, ese no es el Dios en el que confío, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios de la Escritura. El Dios al que hoy nosotros alabamos, cantamos, servimos, oramos, es el Dios que nunca ha perdido una sola de sus batallas. ¿Y sabes cuándo se enternece Dios? Cuando la persona, en medio de toda su tristeza, cuando la persona en medio de su dolor es capaz de decirle, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. ¿Por qué no te atreves a decirle? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Hoy tú tienes tu desierto personal. Es ese divorcio que tienes. Es esa enfermedad que tienes. Dios quiere que te atrevas a soñar. Pero yo no voy a la iglesia. Dios no te trata según tus errores. Pero es que yo no asisto. Dios no te ha traído esta noche para decirte cuán jodido estás. Eso lo sabes, aunque no vengas aquí. Dios te ha traído esta noche con un propósito. Para levantarte de donde estás. Solamente hay dos tipos de personas aquí. No hay buenos y malos. Hay los que se atreven a soñar o los que no quieren soñar. Cualquiera que hubiera visto a Jacob hubiera dicho, este está loco. En medio del desierto, creer en la vida donde no hay nada. La gente que está allá afuera nos mira como locos. Pero lo que un día
unos es estiércol, para otros es abono. ¿Qué se necesita para que esta noche se desate el poder de Dios? Que tus lágrimas y tu desierto lo conviertas en el lugar de tus sueños. Que te atrevas a ponerte de pie y a decirle: yo esta noche, yo te creo a ti. Ni siquiera creo en lo que yo pueda hacer por mí. Creo en lo que tú puedes hacer.